Hola, mi nombre es Andrick Iván Sora Chavarría y en este video voy a hablar sobre unos conceptos básicos de ingeniería eléctrica. Voy a hablar sobre corriente, potencia, voltaje, entre otras cosas. El primer punto es la carga eléctrica. Hace muchos años, por medio de observaciones, se dieron cuenta que algunos materiales tenían ciertos efectos con otros. Se dio a entender que existen dos tipos de electricidad, una que hace que dos materiales se atraigan y otra que se repelen. Y más adelante Benjamin Franklin dio la teoría de que eh, esas dos electricidades es una positiva y una negativa. Al darle el nombre positivo y negativo, se eligió al azar, o sea, no solo por darle el nombre, lo eligieron así, y más adelante tuvo consecuencias, pero no de gran grado. Bueno, la corriente eléctrica básicamente son electrones moviéndose a través de un material, pero ¿cómo se mueven o por qué? Bueno, tengo que hablar sobre tres materiales. Bueno, materiales que son tres, son los conductores, los aislantes y los semiconductores. Los materiales conductores son los que en sus átomos el electrón de valencia, que es la capa más externa, tienen electrones que están ligeramente ligados al núcleo, por lo cual ocupan poca energía para que se puedan mover. Luego están los aislantes, que son los que tienen los electrones de valencia muy fuertes ligados al núcleo, por lo cual fuerzas normales no pueden moverlos. Luego están los semiconductores, que usualmente son aislantes, pero eh, bajo ciertas circunstancias lo pueden hacer que sean de los dos, pueden ponerlos que sean conductores o aislantes, según como quieras. Y en sí la corriente eléctrica son las cargas que se mueven en determinado tiempo. La resistencia ahora es la obstrucción de electrones. Estos hacen que llegue menor corriente y se pueden dar de tres formas o demás. Se puede ver resistividad dependiendo del material, dependiendo si es más resistivo o más conductor. Si es más resistivo, los electrones batallan más de moverse en ese material. Y también depende de lo largo del material, ya sea un cable. Si es más largo, va a ser más resistivo que si es más corto. Y también el área. Si hay dos cables y un cable es más grueso que el otro, en el que es más delgado va a pasar menos cargas que en el que es más grueso. Ahora el voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones, lo que los empuja, lo que los ayuda a moverse, el voltaje se da por la diferencia de cargas del negativo al positivo. Entre más sea esa diferencia, más fuerza van a tener de moverse de los electrones hacia el lado positivo. Ahora la potencia. La potencia es la energía que gastas en cierto tiempo. Esta se mide en joules por segundo, que un joule segundo es un watt. Y por poner un ejemplo sería si no es lo mismo hacer una hora de ejercicio que una hora acostado en la cama. Gastas más potencia haciendo una hora de energía que acostado en la cama. La diferencia entre el flujo de electrones y la corriente convencional
Es que hace muchos años se pensaba que el flujo de cargas que se movía era el positivo, que iba de positivo a negativo, que creían que como los signos opuestos se traían, decían que del positivo se movía hacia el negativo. Pero después se descubrió, gracias a que descubrieron el electrón, que en los materiales en realidad lo que se movía era de negativo a positivo, los electrones. Así que, pero como por muchos años se estuvo pensando que iba de positivo a negativo y igualmente obtenían los mismos resultados, se optó por seguir usando esa ideología. Bueno, ahora voy a hablar sobre el funcionamiento básico de una batería. Las baterías están hechas de dos materiales, el zinc y el cobre, y entre esos dos materiales tienen un separador electrolítico que es agua con sal. Entonces el zinc al estar con el agua con sal eh, se oxida y libera dos electrones, y esos dos electrones van por ya sea un cable o el circuito que sea, hacen su función, llegan al cobre y el cobre se reduce. Entonces absorbe esos dos electrones y el separador absorbe los electrones. Y a todo esto se llama oxidación-reducción a ese proceso químico, o redox, y es básicamente cómo funciona una batería.